partir de 1802 hasta 1845, todos los bautistas en Estados Unidos trabajan de manera armoniosa. Pero después hay una situación que provoca un cisma y hay una separación entre los bautistas. Y vamos a tocar aquí nada más un punto de esta división entre los bautistas del norte y los del sur. Hubieron varias controversias, pero una de las controversias que quiero tocar ahora es la controversia del landmarquismo. Esta controversia representa la crisis interna más grande de los bautistas en Norteamérica. Este movimiento surgió en 1850 y aunque surgió entre los bautistas del norte, en realidad tuvo mayor influencia con los bautistas del sur. Para 1850, para este tiempo, ya existía la Convención de los Bautistas del Sur, que se organizaron precisamente en 1845. Aunque la estructura denominacional y el liderazgo principal de los sureños rechazaron las premisas del landmarquismo, sin embargo, el pueblo bautista sureño refleja hasta el día de hoy las marcas de este movimiento. El landmarquismo enseñaba que el reino de Dios consistía solamente en las iglesias verdaderas de Cristo, identificadas como iglesias locales bautistas cuya existencia ininterrumpida desde la iglesia de Jerusalén se deducía de la perpetuidad del reino y de una cadena histórica de iglesias locales que han mantenido el orden, el bautismo y la ordenación neotestamentaria. Esta es la enseñanza fundamental del landmarquismo. Hay una conexión histórica hasta la iglesia del primer siglo. Hay una sucesión también apostólica en el sentido de que la enseñanza de los apóstoles ha pasado de mano en mano hasta que ha llegado a la iglesia actual. Y hay un reconocimiento de que solamente la iglesia bautista es la iglesia verdadera de Cristo. Se oponían también al intercambio de púlpitos entre denominaciones, es decir, no aceptaban, por ejemplo, que un presbiteriano, que un metodista y de ninguna otra denominación fuera a ocupar el púlpito, rechazaron esto. Rechazaron la inmersión ajena, es decir, el único bautismo válido era el bautismo que se realizaba dentro de la iglesia bautista, y entonces a todo bautismo fuera de la iglesia bautista le llamaban inmersión ajena, rechazaron eso y practicaron la comunión cerrada. Ya he platicado acerca de esto, pero ahora vamos a ver las principales doctrinas de los landmarquistas y la propagación de esta que se dio en todas las iglesias, no solamente en Estados Unidos, sino desde el punto de vista histórico, también se dieron en nuestro país, en México. ¿Cuáles son las principales doctrinas del landmarquismo? Primera, la autoridad única de una iglesia neotestamentaria local y visible. O sea, es un distintivo. El reino de Cristo era el conjunto de estas congregaciones verdaderas, o sea, estas iglesias neotestamentarias locales y visibles son las únicas que conforman el reino de Dios. Las congregaciones verdaderas tienen que poseer todas las características doctrinales y eclesiásticas de las iglesias primitivas. Y el landmarquismo señalaba que solamente las iglesias bautistas reunían estos requisitos. Los bautistas del sur, principalmente, fueron un campo fértil para el landmarquismo. El fundador fue Grebs, pero Pendleton fue el teólogo apologista, el teólogo defensor de la doctrina landmarquista. Este movimiento fomentó un exclusivismo que promovía una arrogancia denominacional. Por ejemplo, Grebs era editor de una revista muy popular y a través de esa revista promovía el landmarquismo. Dayton escribió una novela él escribió una novela, también defendiendo el landmarquismo. En esta novela, un personaje es una señorita, ella es presbiteriana, y descubre que las verdaderas iglesias son las iglesias bautistas, así que se va a una iglesia bautista porque descubre ella que esas son las verdaderas iglesias. Esto es lo que escribe Dayton en una de sus novelas. El landmarquismo dejó huellas en la vida de los bautistas de Estados Unidos, y algunas de esas huellas son las siguientes. Número 1.
Hay un énfasis indebido sobre la congregación local. Fue el extremo de la independencia y autonomía de la iglesia local. O sea, es un énfasis desmedido sobre la autonomía de la iglesia local. Número 2, hay una errónea interpretación de la historia bautista. Hay un gran énfasis sobre la sucesión apostólica de la iglesia, de los bautismos, inclusive de las ordenaciones, y creen que la historia cristiana verdadera es solo la historia de los bautistas. Hemos visto nosotros a través de la historia de la iglesia que no es así, y hemos marcado el surgimiento de la denominación bautista en el siglo XVII, porque no hay ningún antecedente histórico que nos permita ver a la denominación como tal. Hemos visto también que sí hay una conexión con los principios neotestamentarios, con la doctrina neotestamentaria, pero todo esto ha surgido a raíz de hombres que Dios ha levantado para otra vez ver lo que la Biblia enseña y en función de esto retomar estos principios de las iglesias neotestamentarias, pero no hay una conexión histórica de los bautistas con la iglesia primitiva. Ahora, si alguien me está escuchando y alguien puede rebatir o decir que puedo estar equivocado, estoy apelando a la historia, estoy apelando a lo que Anderson ha escrito en su libro La historia de los bautistas, pero no solamente él, sino también otros historiadores como Justo L. González en su libro Historia del Cristianismo. Y ustedes pueden decir, o alguien puede decir, pero es que ahí está el rastro de la sangre de Carroll, sí, ahí está ese libro, pero que no tiene ningún sustento documental, sino es una postura, una teoría, tratando de justificar precisamente lo que el movimiento lamarquista había enseñado. Y yo les invito a que lean la historia, que profundicen en la historia y veamos qué es lo que nos muestra la historia en este aspecto. O una característica más o una huella más del lamarquismo es una actitud negativa hacia otras denominaciones. No se reconocen la validez de ministros de otras iglesias. Entonces, al no reconocer otras denominaciones y otros ministros, es porque se cree que verdaderamente la única iglesia que es de Cristo es la iglesia bautista. También una huella más es una práctica exclusivista de las ordenanzas. La cuestión de los bautismos ajenos, de las comuniones cerradas, son resultados del lamarquismo. No sé, si alguien llegara, aunque haya experimentado, haya sido bautizado en otra denominación, aunque haya sido por inmersión, bajo esta perspectiva lamarquista, tiene que volverse a bautizar para poder ser aceptado. Y bueno, y la comunión es cerrada. No hay comunión, una comunión abierta. Una comunión abierta sería, una comunión semiabierta sería en el hecho de que poder aceptar a bautistas o miembros que sean de otras iglesias locales bautistas, pero una comunión abierta implicaría aceptarlos a cristianos, aunque sean miembros de otras denominaciones. Entonces, eso no se practica, ni el lamarquismo no practicaba ni el segundo, el semicerrado, sino la comunión cerrada. Bueno, esto que acabo de mencionar son huellas que estoy seguro que hasta la fecha persisten en algunas iglesias. Ahora, quiero aclarar algo, quiero precisar algo. Hay un dicho que dice que dependiendo del prisma, del cristal con el que se miran las cosas, bueno, va a resultar el color con el que se miran las cosas. Y esto mismo lo podemos aplicar en la historia. La historia se puede escribir desde una perspectiva sin considerar muchas veces el sustentarla de manera documental o consultando otras fuentes bibliográficas. En los últimos años, en los últimos tiempos, los historiadores de la iglesia, sin importar su denominación, han tratado de ser fieles a los escritos y han tratado de rescatar la historia lo más fiel posible. Estoy diciendo esto porque alguien que puede estar fundamentado, por ejemplo, en el lamarquismo, es obvio que esa fue la enseñanza que se le dio, eso fue lo que leyó y eso fue lo que aprendió. No podemos juzgar de manera ligera a alguien que pueda tener este tipo de creencias sin conocer, sin saber
de qué manera fue que adquirió ese conocimiento. Pero regularmente se adquiere ese conocimiento leyendo libros que hablan acerca de esto. Pero ha habido una evolución en algunos historiadores y han rescatado algunas cuestiones y están planteando de una manera más objetiva la historia. Y yo nomás los invito a que reflexionen, a que lean, a que busquen, a que comparen con otros autores y puedan ustedes a la luz de la historia llegar a esas conclusiones que ahorita estamos nosotros aquí presentando. Estas huellas dentro de la diversidad de las iglesias bautistas siguen causando, según Anderson, conflictos, cismas y problemas entre las iglesias bautistas generación tras generación. Creo yo, y a veces, y esto no es una cuestión nueva tampoco, pero de repente hay generaciones que miran con otros ojos, tal vez con ojos más objetivos, el entorno de su realidad en cuestiones religiosas y son autocríticos y tratan de rectificar algunas cuestiones. Pero estamos en tiempos de estas generaciones jóvenes que están estudiando esto, que están redescubriendo esto y que al fin o al final de todo, tanto una generación como otra generación ha creído en Cristo Jesús, o una generación como otra generación cree en la palabra de Dios, no debería ser motivo de rechazo, ni mucho menos de separación, la cuestión de la historia de la iglesia, sino debería ser motivo de autoanálisis, de una autorreflexión y de revalorar algunos conceptos a la luz de lo que la historia nos está mostrando el día de hoy. Los bautistas del sur. Vamos a hablar un poquito de los bautistas del sur en Estados Unidos, por la gran conexión que tiene en la historia de los bautistas acá en México. En un principio solo se tenían dos juntas, una era para misiones foráneas y otra para misiones domésticas. Cuando estamos hablando de los bautistas del sur, estamos hablando de que ellos se organizaron en el año 1845 y a partir de 1845 en adelante empiezan a crear una estructura convencional y empiezan a surgir ciertos departamentos o ciertas juntas, pero las primordiales de ellas son las misiones tanto domésticas como foráneas. Después surgieron otras juntas como las escuelas dominicales y las de publicaciones, la Casa Bautista de Publicaciones y también en las escuelas dominicales el material que era generalizado, era para todos las iglesias bautistas tenían el mismo material en la escuela dominical. La Junta de Misiones Foráneas de la Convención del Sur, de los Bautistas del Sur, ha llegado a ser el cuerpo misionero más grande de la historia cristiana, y esto sí es digno de resaltar. O sea, si hay una agencia misionera con mucho recurso, no solamente recurso económico, sino recurso humano, son los Bautistas del Sur. A partir de 1888, la Unión Femenil Misionera inició la ofrenda anual Lotimún durante la época de la Navidad. Cada Navidad levantan una ofrenda exclusivamente para apoyar la obra misionera. Y esta ofrenda se empezó a levantar en honor a Carlota Dix Moon, que fue una misionera y murió en China. Fue una misionera entre 1873 y 1912. Así que esta unión femenil misionera es así como nace, y el único fin que tiene esta unión femenil es la de recabar fondos para apoyar el trabajo misionero. Generalmente los bautistas del sur no han colaborado mucho con otras denominaciones en la obra misionera, y no lo han hecho por dos razones. La primera, porque no creen en un ecumenismo evangélico, y la segunda, porque tienen la suficiente capacidad, tanto económica como humana, para poder desarrollar este trabajo. Entonces, esas son las dos razones por las que no han colaborado con otras denominaciones en la obra misionera. Muy bien. ¿Cuál es la contribución de los bautistas de Estados Unidos de Norteamérica? Vamos a ver de qué manera los bautistas principalmente del sur han contribuido en el mundo bautista. Número uno,
Han sido defensores de la tradición de las iglesias libres, iglesias autónomas. Si bien es cierto, por eso también se trabajó a nivel como convención, ya que cada iglesia es libre de tomar decisiones, de dirigirse. No están bajo el liderazgo de alguien o bajo la jerarquía de alguien y que dirige a todas las iglesias. Son defensores entonces de la tradición de las iglesias libres. Han resistido el sacramentalismo, el sacerdotalismo y han salido adelante. Salvaguardan, y este es un distintivo de los bautistas, la autonomía de la congregación local para proteger la naturaleza de la iglesia universal. Son defensores entonces de la tradición de las iglesias libres. Número 2, han sido defensores de la autoridad de la Biblia. Han defendido a capa y espada que la única norma de fe y de práctica para los cristianos tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia. Número 3, otra contribución, ha sido ejemplo de la cooperación voluntaria. Es increíble esta convención, lo que ha sido capaz de hacer y lo que está haciendo, cómo de manera voluntaria son capaces de administrar millones de dólares, de administrar, de ser buenos mayordomos de los recursos humanos y de tener resultados en el trabajo misionero foráneo. Entonces hay una cooperación voluntaria extraordinaria y en las iglesias bautistas, que hacen una aportación económica para el sostenimiento del trabajo misionero, y todo esto lo realizan a través del sistema convencional, a través de la Convención de los Bautistas del Sur. Número 4, una cuarta contribución de los Bautistas del Sur. Han sido arquitectos de la doctrina de la separación entre la Iglesia y el Estado. La doctrina emanó de principios de la libertad religiosa, libertad de conciencia, de culto y de propagación, y la lucha bautista para ejercerla en Estados Unidos. Entonces, han formado la doctrina y han defendido la doctrina de la separación entre la Iglesia y el Estado. Otra contribución más, han sido iniciadores de reformas sociales. Los primeros, hemos hablado de ellos, Rogelio Williams, John Clark, eran muy sensibles a los problemas sociales, no eran ajenos y se involucraban, defendían los derechos de los indígenas y de los colonos en minoría. Isaac Backus y Juan Leland eran activos en movimientos anti-esclavitud, estaban en contra de la esclavitud. Entonces los bautistas norteamericanos han sobresalido en su contribución a la educación secular y teológica. Actualmente cuentan con universidades teológicas, con seminarios teológicos, con escuelas que educan, pero también aportan principios éticos, morales, bíblicos, y han sido pioneros en eso y se han mantenido en esa línea. Esa es su contribución. Y por último, sin duda alguna, que han sido también líderes en la empresa misionera, mundial. Tal vez, bueno, necesitaría checar los datos, pero parece ser que la iglesia pentecostal, el movimiento de la iglesia pentecostal ha crecido últimamente más en números, pero los bautistas del sur siguen enviando a misioneros y siguen trabajando, coadyuvando en la obra misionera. Entonces, siguen siendo líderes en la empresa misionera mundial. Aquí concluimos este tema de los bautistas en Estados Unidos, que hemos dado un repaso muy general, y estamos incluyéndolo dentro de la historia de la iglesia. Vamos a continuar con la historia de los bautistas en México, y después de terminar esto, vamos a finalizar este periodo, en donde vamos a tocar algunos puntos importantes sobre la iglesia moderna de los años del siglo XX, y estaremos entonces concluyendo así con estas sesiones que hemos tenido a partir de lo que hemos visto del siglo I hasta lo que vamos a ver en el siglo XX. Así que vamos a concluir en estas sesiones por ahora con los bautistas en México.
Y yo creo que sí me voy a ampliar un poquito más aquí porque es importante que conozcamos la historia de los bautistas en nuestro propio país. Y si nos escuchan a alguien que no sea que no esté en México, pues van a conocer un poquito más cómo llegaron los bautistas aquí a México. Y vamos a empezar por mencionar el nombre de un bautista británico, Diego Thompson. Diego Thompson nació en el año 1788 y murió en el año 1854. Para el año 1788 ya están claramente definidos los bautistas, especialmente los bautistas particulares. Y él es bautista, Diego Thompson, pertenece a una sociedad bíblica y él es colportor. Pero no solamente es colportor, sino también es promotor de un método que en ese entonces estaba en boga, es el método lancasteriano, en honor a su creador, Lancaster. Este método lancasteriano era un método nuevo para enseñar a leer y escribir. Pero a través de este método, Diego Thompson entró a las comunidades en América Latina y obviamente también en México. Diego Thompson llegó a México en 1829. Perdón, en 1827 llegó a Veracruz. 1827 es cuando él llega a México. Hay más historia ahí porque hay un doctor Mora que se interesa por la Biblia. Es más, este doctor se hace miembro de esta sociedad bíblica de Inglaterra. Pero cuando la Iglesia Católica empieza a descubrir que Diego Thompson no es católico, que es protestante, según ellos, lo expulsan. Entonces el clero lo expulsa y le dice que ya no venga a vender más Biblias protestantes, que en realidad era la Biblia católica que se usaba en España, porque él quiso entrar con esa Biblia aquí. Entonces era la Biblia católica que se usaba en España, no era una Biblia protestante, pero por el hecho de que descubrieron que él no era católico, entonces lo expulsaron de México. Así que ahí vemos un preámbulo de los bautistas en México. Él recibió apoyo en cuanto al método lancasteriano en otras partes de América Latina, pero en México no, así que se va, lo expulsan, por decirlo de alguna manera. Él intentó regresar nuevamente, volvió a México en 1842, pero encontró oposición y dejó nuevamente el país en 1843. Bien, 1843 él se va. Vamos a hablar ahora de otro personaje que aparece en la escena, Santiago Hickey. Santiago Hickey, un irlandés que nace en el año 1800 y muere en 1866. Santiago Hickey debemos de considerarlo como el fundador de la obra organizada de los bautistas en México, en Monterrey. Con Santiago Hickey, de manera ya organizada, va a surgir la denominación bautista en nuestro país. Él no solo era colportor, sino también organizaba grupos de estudios bíblicos con sus clientes. Es decir, no solamente se dedicaba a vender la Biblia, sino los invitaba para que estudiaran la Biblia. Se casó con una luterana en Irlanda, se casó con una luterana, pero después se matriculó como estudiante en un colegio de la iglesia anglicana. O sea, luterano, anglicano, y después se convierte en bautista. Debido a su discrepancia con la iglesia anglicana, se separa de esta, muere su esposa, y entonces él emigra con su hija y se dirige a Canadá, pero después de Canadá llega a Estados Unidos en el año 1830. Ya estando en Norteamérica se casó nuevamente y ahora ya casado se adhiere a una iglesia bautista. Por 30 años trabajó como misionero y comerciante
Ahora que su trabajo, como él era colportor, su trabajo fue interdenominacional, pero se mantenía firme en sus convicciones bautistas. Estando en Missouri, tiene un especial interés por México, así que decide aprender el español. Y muchos consideran que Santiago Hickey entró a México en el año 1861 con planes de establecer una agencia de la sociedad bíblica. En ese tiempo también en Estados Unidos se está desarrollando la guerra civil. Hay una guerra civil entre los bautistas, entre el norte y el sur del país, por varios factores políticos, pero uno de ellos tenía que ver con la cuestión de la esclavitud. En el norte de Estados Unidos estaban en contra de la esclavitud. La parte norte era una parte de más de empresas, de fábricas, que no tenía que ver mucho con la agricultura. En cambio, en el sur, que era una zona más agrícola y que les perjudicaba porque finalmente la mano de obra venía de los esclavos, ellos estaban a favor de la esclavitud. Hay anécdotas, hay historias de que aún usaron la Biblia para tratar de explicar que Dios estaba a favor de la esclavitud. Entonces esto creó un cisma, no solamente a nivel político, a nivel social, sino también a nivel religioso entre los propios bautistas. Y Hickey, que estaba en la parte sur, él estaba en contra de la esclavitud. Así que entre su deseo de estar en México y esta situación, finalmente él atraviesa la frontera y primeramente llega a Matamoros. Y ahí trata de comenzar una obra bíblica y evangelizadora. Hickey siguió en ese puesto de colportor hasta su muerte en el año 1866. Entonces podemos decir que Santiago Hickey fue el pionero y fundador de la obra bautista en México, pero siempre fue más colportor que pastor. Pero ahí está, Santiago Hickey. Vamos a hablar ahora de la familia Westropp y en especial de Tomás Westropp. ¿Quiénes son los Westropp? ¿Cómo llegaron a México los Westropp? Es una familia que llegó a Monterrey con la promesa de un trabajo, así que el padre llega, trae algunos hijos, otros hijos los deja en Europa, pensando en que él iba a regresar después, pero se quedan aquí y dentro de los hijos está Tomás Westropp, que es el hijo mayor. Él había nacido en Inglaterra en el año 1837. Y ya que estando en México, en el país de México, él tenía una cierta inclinación hacia el catolicismo. Sin embargo, Tomás Westropp conoce a Santiago Hickey y Santiago Hickey les comparte el Evangelio, él se convierte y esto sucede en Monterrey en marzo de 1863. Como resultado de esto, el 30 de enero de 1864, Hickey bautizó a Tomás Westropp y a dos hermanos, José María y Arcadio Uranga. Con estas tres personas, Santiago Hickey y su esposa, entonces surge la primera iglesia bautista. Si ustedes van a Monterrey o si tienen la oportunidad de estar en la primera iglesia bautista, es una iglesia con esa construcción propia de la época. Actualmente esta iglesia tiene un piano muy hermoso, muy grande. Es una construcción alta y están las bancas y tiene otros anexos. Pero cuando surge, entonces cuando se bautizan a estos, el 30 de enero de 1864, esta iglesia que nace toma esta fecha como la fecha no solamente del nacimiento de esta primera iglesia bautista en nuestro país, sino el nacimiento de la denominación en nuestro país de la obra bautista. Después de que bautizaron a estos tres personajes, entonces a partir de entonces se considera el nacimiento de la primera iglesia en México, que por cuestiones de su trabajo como colportor, Santiago Hickey no le llama la primera iglesia bautista, sino la primera iglesia evangélica en México. Por su trabajo, por su función de Santiago Hickey como colportor, entonces se nombra a Tomás Westropp como el líder o como el pastor de la iglesia.
está al frente Tomás Westrup. Por esta misma razón, la iglesia se llamaba la Iglesia Cristiana de Monterrey, por la cuestión que acabo de explicar. Y al final del primer año, la congregación tenía 22 miembros. Y Westrup ordenó a José María Uranga como pastor de una nueva congregación en Santa Rosa, allá en Monterrey, que por cierto, esa fue el primer templo, es un templo pequeño que se construyó aún antes que el templo de Monterrey, porque fue un templo de una mayor envergadura, entonces que requería más recursos económicos. Pero para allá se fue entonces a José María Uranga, en esa nueva congregación en Santa Rosa. Después de la muerte de Santiago Hickey, Tomás Westrup fue nombrado agente de la Sociedad Bíblica Americana, y a mediados de 1867, la obra bautista contaba con congregaciones en Monterrey, en Santa Rosa y en Los Ébanos. Pero en 1866 va a aparecer en escena una mujer presbiteriana llamada Melinda Rankin. Voy a explicar esto, no lo voy a leer, sino se los voy a narrar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque la iglesia presbiteriana habla de que la primera iglesia que se llegó ahí en Monterrey fueron los presbiterianos. Y los bautistas dicen, no, los primeros que llegamos fuimos los bautistas. Bueno, a la luz de la historia, lo que pasó fue esto. Vimos que en 1864 se bautizaron Tomás Westrup y los hermanos Uranga. Y ahí tomamos nosotros el inicio o el nacimiento de la iglesia bautista. Tomás Westrup no tiene ninguna preparación teológica, lo contratan como colportor, pero llega Melinda Rankin. Melinda Rankin, cuando llega, ya está este grupo, ella es presbiteriana. Entonces ella llega y pues como presbiteriana empieza a enseñar que los niños se tienen que bautizar. Tomás Westrup llegó a tener esa práctica, porque él no tenía una formación, vamos a decirlo de esta manera, una formación teológica bautista, por decirlo de alguna forma. Entonces, ante esta situación, él no sabía nada, desconocía qué es lo que estaba pasando. Tomás Westrup, entonces, lo invitan a Estados Unidos para que reciba una capacitación por parte de los bautistas. En el lapso en el que él está en Estados Unidos, Melinda Rankin trae a un pastor presbiteriano. Así que no es difícil imaginar la situación. Esta iglesia que había surgido con Santiago Hickey empieza a tener una formación doctrinal presbiteriana. De tal suerte que cuando regresa Tomás Westrup, y Tomás Westrup empieza a notar ya las diferencias con la enseñanza que ya trae sobre la enseñanza con teólogos y pastores bautistas. Entonces Tomás Westrup le dice a la iglesia que tienen que retomar a sus principios, sus orígenes, y se hay una división, pero una pequeña división, porque aproximadamente como entre 12 y 15 personas deciden regresar con Tomás Westrup, pero el resto que probablemente podrían llegar a las 100 personas, el resto se queda ahí. Y entonces estos que se quedan ahí formarían después o se organizaría la iglesia presbiteriana. Pero ese remanente que sale de ahí otra vez vuelve a resurgir la iglesia bautista. Esa es la historia, esto fue lo que pasó. Entonces, a la luz de la historia, podemos ver y podemos seguir pensando que efectivamente la iglesia bautista sí nació en 1864 y que no desapareció, porque hubiera sido otra la historia si Tomás Westrup y todos se deciden a ser presbiterianos y tienen las prácticas, hubiera sido otra la historia, pero no fue así. Salen unos y están con Tomás Westrup y otra vez estos que salen construyen, crecen y después construyen el templo que actualmente conocemos como la primera iglesia bautista en Monterrey. Y bueno, y en realidad es la primera iglesia bautista de todo el país.
Muy bien, esto fue lo que pasó. Por eso algunos historiadores hablan de que realmente la obra bautista, y algunos lo registran así, y es más, hablan de la primera iglesia bautista como el año 1870, porque es el año en que Westrup y ese grupo se reorganizan. Pero hemos visto lo que antecedió a esto y creemos que sí hay bases históricas para considerar que en 1864 nació la primera iglesia. Santiago Quiquey entonces debe ser considerado sin duda alguna el fundador de la obra bautista en 1861 y conjuntamente con Westrup, los fundadores de la primera iglesia bautista de Monterrey en 1864. Anderson escribe esto. Bien puede decirse que en 1861 hay un bautista en México, Hickey. En 1864 una iglesia bautista en México, que es la de Monterrey. Y en 1870 una denominación bautista. Y a partir de ahí, ¿por qué una denominación bautismo 1870? Porque ya estamos hablando de que hay otras iglesias, en otras, aparte de Monterrey, en la capital, en otras ciudades cercanas, ya hay iglesias bautistas y ya se puede hablar de una denominación bautista a partir del año 1870. Esos son nuestros orígenes. Ahí es donde nace los bautistas. Estoy haciendo cuentas ahorita mentalmente, 1864, y me parece que apenas ¿no? se celebraron los 150 años del aniversario de la primera iglesia bautista en Monterrey. Vamos a hablar qué pasó de 1870 hasta un poquito del siglo XX, qué fue lo que ha sucedido con los bautistas. Voy a mencionar algunos datos importantes. El 10 de julio de 1870 se constituyó de nuevo la primera iglesia bautista de Monterrey. Por un año Westrup fue pastor. Al año siguiente Francisco Treviño fue nombrado pastor. Y esos fueron los primeros pastores de esta iglesia en Monterrey. En 1870, la Junta de Misiones Foráneas de la Comisión de los Bautistas del Sur comenzó a trabajar. Los bautistas del sur, ellos tenían intenciones de trabajar antes, pero por una u otra causa no había sido posible. Así que ellos empiezan a trabajar en México hasta 1880. Ellos tenían un interés, las actas lo demuestran desde 1846, un año después de que se organizaron, pero bueno, muchos factores le impidieron el poder trabajar en México. El hermano menor de Tomás Westrup, Juan Westrup, llegó a ser el primer misionero de la Convención de los Bautistas del Sur de México. Pero tiene un desenlace triste, lamentablemente. Juan Westrup fue asesinado 2 meses después de haber llegado a Progreso, y fue asesinado con su compañero Basilio Flores. Cuando la Junta Misionera se entera de esto, nombró una comisión para encargarse de la nueva misión mexicana, y el periodo de 1870 a 1881 presenta la iniciación de la obra misionera de los bautistas del norte y del sur de Estados Unidos en México. Entonces muere Tomás Westrup, pero ya en 1881, de 1880 muere, marca el comienzo de un periodo de consolidación y de recuperación. Los bautistas del norte en Estados Unidos se concentraron en ciertas áreas del país, principalmente en el sur, y los bautistas del sur de Estados Unidos trabajarían en el norte y oeste de México, en el norte por la cercanía. Y es así como se iban a empezar a poner los cimientos de una obra nacional durante los últimos años del siglo XIX. En 1901, Tomás Westrup se trasladó a Monterrey, y aquí quiero platicar esto. Esta es parte de nuestra historia. Y creo que siempre tenemos que ver, no podemos mostrar solo la parte bonita de la historia, y siempre hay partes que no nos agradan, pero creo que tenemos que conocer esa parte de la historia y aprender también de esa historia. Y lo menciono por lo que estoy diciendo ahorita, que dejó de ser pastor Tomás Westrup, sale, regresa a Monterrey, y él quiere ingresar
a la primera iglesia bautista de Monterrey, donde por mucho tiempo fue pastor. Pero la iglesia le dijo que iban a valorar que si lo admitían como miembro o no. Entonces esto resultó muy ofensivo para Tomás Westrup. Y esta situación, aunado a otras circunstancias, hizo que Westrup no solamente renunciara a ser miembro de la primera iglesia bautista de Monterrey, sino también renunció a la denominación bautista. Y él pasó a ser no solamente miembro, sino también dirigente de los discípulos de Cristo. Esto es lo que pasó con Tomás Westrup. Y esta situación siempre provocó un debate con Alejandro Treviño, que también había sido pastor de la primera iglesia de Monterrey. Después surgieron ahí algunas cuestiones y surge la iglesia bautista Emanuel. Y Tomás Westrup, bueno, se sale de la denominación bautista y él muere estando como líder de los discípulos de Cristo aquí en México. Él murió siendo líder de los discípulos de Cristo en el año 1909. Muy bien, el desarrollo del campo misionero alrededor de Monterrey pues se debió a la obra fiel y eficaz de Tomás Westrup y Francisco Treviño, junto con una larga lista de pastores mexicanos como José Uranga, Seferino Guajardo, Uriegas, Uriegas, Pablo Rodríguez, Teófilo Barocio y otros más. En el año 1894 apareció la primera iglesia bautista con sostén propio, no dependía del sostén extranjero, en Saltillo, pagando su sueldo a Pablo Rodríguez. Y también en esa fecha surge el primer número de El Expositor Bíblico. Estamos hablando de 1894. El Expositor Bíblico, que por muchos años fue la literatura principal de todas las iglesias bautistas aquí en México. Se producían, se editaban, se repartían y muchas iglesias bautistas por mucho tiempo utilizaron el expositor bíblico. Para 1903, la obra de los Bautistas del Sur se había recuperado en gran manera y había un pleno crecimiento de la obra misionera aquí en nuestro país. Para 1901, entonces, había aproximadamente 80 iglesias bautistas en México, 1901. Y esta es una fecha importante. El 13 de septiembre de 1903 se realizó o surge la Convención Nacional Bautista de México. Surge la convención el 13 de septiembre de 1903 con 42 mensajeros de las iglesias afiliadas y asociaciones y se reunieron en el templo de la primera iglesia bautista en la Ciudad de México. Por cierto, esta iglesia surge después se construye este templo, esta iglesia surge después de la primera iglesia bautista de Monterrey, pero ahí fue la sede. Y quiero mencionar los oficiales elegidos. ¿Quiénes fueron los primeros oficiales de nuestra convención bautista en México? Alejandro Treviño fue el presidente. J.G. Chastain fue el primer vicepresidente. W.H. Sloan, el segundo vicepresidente. ¿Qué es Sloan? No sé si lo menciono adelante, pero Sloan es un caso muy raro, muy curioso, porque él, después de que era bautista, él se convierte al catolicismo. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Pero él se convirtió al catolicismo. Y él era miembro de la primera iglesia bautista en la Ciudad de México. Y no recuerdo si también pastoreó ahí, pero eso fue lo que pasó. Es un hecho curioso que se haya convertido al catolicismo. Benjamín Müller fue el secretario de actas. Ernesto Barocio, secretario corresponsal. Y Susana Jones fue la secretaria de estadística. Entonces vemos solamente uno de los misioneros extranjeros fungió como presidente, pero México fue un miembro fundador de la Alianza Bautista Mundial,
que se constituyó en Londres en 1905. Entonces, en 1903 nace la convención y también se integran a la Alianza Bautista Mundial. Y a esa Alianza Bautista Mundial asistió Alejandro Treviño como delegado oficial de la Convención Nacional, de la naciente y nueva Convención Nacional Bautista de México. Es importante que conozcamos esto y lo tengamos siempre presente. Fue en 1903. En el año 2003 cumplió 100 años la Convención Nacional, y lo tengo presente porque yo fui a esas reuniones en lo que ahora es la Ciudad de México. Ahí fue la reunión. Y inclusive se editó una Biblia en conmemoración de los 100 años de la Convención Nacional Bautista de México, que fue en el 2003, los 100 años. Así que para las futuras generaciones, si se llega a los 150 años, pues siempre es importante tener en cuenta la historia y recordar, tener esa memoria colectiva y recordar y celebrar la manera en cómo Dios ha estado obrando en nuestro pueblo mexicano. En el periodo 1903-1910 hubo un desarrollo importante en la vida bautista de México y quiero mencionar los hechos más relevantes. Y estamos entrando en esta parte antes de que surja la Revolución Mexicana. Que bueno, me quiero adelantar. Cuando surge la Revolución Mexicana, empiezan a desertar, obviamente por cuestión de seguridad y porque las situaciones en el país no eran seguras. Empiezan a emigrar muchos misioneros a Estados Unidos, pero esto también va a favorecer el fortalecimiento del ministerio local, y solamente hay un misionero que permanece, pero muchos regresan. Y bueno, ya estaremos hablando acerca de esa historia de la Revolución Mexicana. Y también vamos a mencionar a un personaje, más adelante lo voy a mencionar, al doctor G.H. Lacey, por dos razones. La primera, porque es un personaje importante dentro de la historia de los bautistas de México, y la segunda, porque este seminario se llama así, el doctor G.H. Lacey, y es importante que conozcan un poquito de la historia de él y un poquito también de cómo surgió esta idea del seminario y cómo ha permanecido a través de los tiempos el seminario hasta el presente. Muy bien, vamos a ver entonces los hechos de mayor relevancia de 1903 a 1910. Número 1. Hubo un aumento en el nombramiento de misioneros, tanto de la Junta Misionera de los Bautistas del Sur como la Sociedad Misionera Americana de los Bautistas del Norte. Nada más para que lo recuerden, en 1845 se conforman los Bautistas del Sur, toda la parte sur de la nación de Norteamérica, pero en la parte norte hay otros bautistas que se hacen llamar Sociedad Misionera Americana de los Bautistas del Norte. Pero ambos envían misioneros, hay un aumento de misioneros para trabajar aquí en México. En 1906 se creó una Junta de Misiones Nacional y se inició una obra entre los indígenas de Michoacán. Estamos hablando en 1906. Que esto es un aspecto también que de la Convención Nacional, la obra misionera, el trabajo misionero. Y el primer trabajo misionero se realiza entre indígenas de Michoacán, 1906. En 1908, se inicia ese trabajo de los indígenas en Michoacán con Antonio Torres. Pero también hubo un apoyo económico con Brasil en la evangelización de Chile. Se envió apoyo económico, ya que Brasil estaba realizando el evangelismo, la obra misionera en Chile. Número 3, se fundaron 3 centros de capacitación teológica. El Instituto de Torreón, fundado en 1901, otro en Toluca en 1906 y uno más en Monterrey, fundado por Alejandro Treviño en 1907. Todos fueron cerrados al inicio de la Revolución en el año 1910. Cuarto, en 1905, J.E. Davis inició una obra publicadora en la ciudad de Toluca. Estos son los comienzos de lo que después sería la Casa Bautista de Publicaciones. Número 5, en este periodo varios pastores fueron encarcelados, misioneros molestados y algunos templos destruidos.
Y esto se debió al fanatismo de algunos que pretendían defender la verdadera fe católica. Entonces hubo oposición y persecución. Y el número 6, lo que ya les había mencionado, otro gran golpe a la obra bautista fue la apostasía, así dice Anderson, de W. H. Sloan. En 1907 dejó su fe evangélica y se hizo católico romano. Parece ser que fue el resultado de una serie de conflictos personales con otros pastores y misioneros, más la pérdida de su hija en Estados Unidos, que lo condujo a un desencanto total. Pero bueno, ahí pasó esto y aquí se los dejo para que conozcamos algunos aspectos importantes de la historia de México en esta época.